digamos, predicación. Cualquiera que reciba algo, también cualquier persona, reciba algo en el Espíritu, levanta la mano y lo puede explicar, lo puede expresar. ¿Sí? Una asamblea abierta. Bueno, hermanos, es casi, le diría, fundamental en estos tiempos que corren, aferrarse mucho a la palabra de Dios. Sé por ahí que cuesta apartarse un tiempo para orar, para leer la Escritura, para aprender del Señor, pero es preciso que cada uno de ustedes tome la decisión de agarrar la Biblia y ponerse a leer la Biblia sin adulterar, conocer la Escritura. Porque la suma de su palabra es verdad. No podemos agarrar un versículo fuera de contexto, porque esa artimaña es muy del diablo, ¿no? El diablo, cuando tentó a Jesucristo, le decía versículos sacados de contextos y pedazos que a él le convenían. Entonces es fundamental que el pueblo de Dios conozca qué es la voluntad de Dios en totalidad, tanto mujeres como varones. En ningún momento dice que la palabra es para los hombres solamente. Las mujeres también, las mujeres piadosas deben leer mucho la Escritura, conocer muchos versículos, para que cuando tengan la prueba, cuando tengan la tentación, cuando tengan la batalla en la mente, sepan qué responder a la batalla que están teniendo, ¿no? Acuérdense que la mujer es muy propensa a escuchar. Cuando vino el diablo a la tierra, que quiso tentar al hombre, no fue directamente al hombre. ¿A quién fue primero? A la mujer, ¿no? Porque la debilidad del hombre es la mujer. Entonces la mujer tiene que estar atenta durante el día, hermanas, cúbranse la cabeza, estén en oración, no dejen que porque la Biblia da a entender claramente que no todos los ángeles son buenos. La Biblia da a entender claramente que un ángel puede predicar otro evangelio, que los ángeles vienen a confundirnos. Entonces la mujer de Dios debe estar preparada, su puerta tiene que estar cerrada a todas las maquinaciones del diablo. El hombre, por su parte, por su lado, también tiene que hacer su trabajo, siendo cabeza de la casa, estando en oración, velando por sus hijos, proveyendo para su casa, defendiéndola espiritualmente. Cada uno en su lugar. Es como si yo digo, bueno, yo me ocupo de esta puerta y vos ocupate de aquella puerta. Cada uno en su lugar, que el diablo no pase por sus lugares. Estamos advertidos por el Señor también que en los últimos tiempos iba a haber falsos profetas, falsos maestros. Entonces, ¿cómo reconocer un falso maestro, un falso profeta, si no conozco la Biblia? Me dicen 4 versículos y me convencieron, ya está, listo. Tienen que estar preparados, hermano. Aunque se vayan de esta iglesia, estén preparados. Siempre, con la palabra de Dios. Mucha, abundante, mucha palabra. Porque en los días malos es lo único que nos sostiene, es las promesas del Señor Jesús. Si uno no tiene la palabra morando en la mente, ese día busca un versículo y no lo encuentra. Entonces es fundamental que uno tenga todo el consejo de Dios. No se cansen de leer la Escritura. Lean. Porque en los últimos tiempos dice que iban a tener comezón de oír. Y se apartarán a las fábulas, dice el Señor. Entonces hay muchas cosas que hoy en día se toman como cristianismo. Esta revelación la tuvimos hace mucho tiempo atrás, pero está confirmándose en muchas partes del mundo, en muchas iglesias le está pasando lo mismo. Entonces es preciso que uno se aferre a la palabra, porque el Señor nos advirtió de estas cosas. ¿De qué manera? El Señor en un momento le pregunta, un discípulo le dice, Señor, ¿de qué manera, creo que es Tomás, de qué manera te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Entonces Jesús le responde y dice, el que me ama va a guardar mi palabra. Entonces la forma de revelarse que tiene el Señor no es con escalofrío, por lo menos no lo dice la Escritura, no es con un calor, un fuego que viene de abajo, ¿no? Por lo menos yo no lo leí nunca eso. Entonces Pablo le recomienda a Timoteo, desconfía de la doctrina, cuídate de vos mismo, como que uno mismo también se tiene que examinar qué está diciendo cuando habla del Señor.
No sea uno hallado mentiroso diciendo cosas o agregándole a la Biblia o quitándole según le convenga. Esta iglesia se caracteriza por estudiar la Biblia. Estudiamos la Biblia, hermanos. Todos los hermanos tienen voz y voto y derecho a ser escuchados. Cualquier cosa, cualquier pregunta que tengan con respecto a cualquier versículo, se concede en audiencia. Podemos ir, charlar y hablar cualquier cosa con la que estén confundidos. Es preferible que uno lo advierta temprano y que lo arregle. Vamos a leer un versículo a modo de introducción en 1 Corintios 4, 6 en adelante. Vamos a leer algunos versículos, vamos a parar. En 1 Corintios, Pablo le manda una carta a los corintios. Sabemos que los corintios eran una iglesia que tenía todos los dones del Espíritu, todas las manifestaciones del Espíritu Santo, pero tenían algunos pecadores adentro. Entonces Pablo lo había dejado la iglesia, la había dejado por algún tiempo y se habían introducido maestros con herejías encubiertas y habían desviado a la congregación hacia otras cosas. Entonces Pablo le escribe este versículo principal, vamos a leer el 6. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de ustedes, para que nosotros aprendan a no pensar mal de lo que está escrito, no sea que por causa de uno se envanezcan unos contra otros. Muy bien. Esto lo había presentado Pablo como un ejemplo en sí mismo y en Apolo. O sea, los dos que habían llegado al primero, se puso como ejemplo esto, dice. Dice, para que nosotros aprendan, esto se aprende. No es algo que te baja del cielo, una revelación. Esto se aprende a no pensar más de lo que está escrito. Si viene una persona y dice, no, porque vi una mancha ahí oscura y es un demonio. Y desapareció. Y desapareció. Puede ser. No te digo ni que sí ni que no, si vos la viste, bueno. ¿Se entiende? A no pensar más de lo que está escrito. Cuando alguien te dice algo, o le pasa algo, o cualquier situación, traten de buscar alguna referencia bíblica. Si hay algún pastor, algún personaje, algún discípulo, algún diácono, algún patriarca, algún profeta que le pasó algo parecido, que haya algún ejemplo de la situación. Y si no saben, levantan el teléfono y dicen, Gabriel, che, me pasó esto, me contaron esto. ¿Ahí en la Biblia dice algo con respecto a esto? ¿O no lo dice? El que tiene, se le dará más. El que quiere aprender, va a tener abundancia, porque Dios le da, no lo da por medida del Espíritu, te da y te da para que tenga. Te rompe la cabeza, Señor, te da versículo y te da enseñanza, si quieren aprender. Ahora, si les resulta muy pesado aprender, cada vez se van a ir olvidando más los versículos, ¿no? Va a venir el diablo y le va a robar las palabras cuando no las entiendan. Y como ya sabemos que la tendencia es que la gente se vuelva a la fábula, tenemos que estar advertidos a no pensar más de lo que está escrito. El 7 dice, ¿por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Porque los corintios estaban envanecidos. Si ustedes leyeron la carta de Corintios, 1 Corintios, las doy como trabajo para la casa. Lean 1 Corintios. Pablo les predica a una iglesia, la deja bien establecida, le da toda la doctrina, tienen todos los dones, se va y cuando vuelve encuentra una iglesia totalmente en cualquier lado. Y empieza como a ordenar las cosas. Entonces ellos estaban envanecidos. Se peleaban por las profecías, se peleaban por las lenguas, se peleaban por los milagros, quién tenía más fe, ¿no? Como los discípulos cuando se peleaban quién era el mayor, ¿no? Dice, ¿quién te distingue? ¿No? Lolo es administrador. ¿Es más que yo? Si es un don de Dios. Dice, ¿qué te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, si todo lo que tenemos nosotros, ya sea el don de lengua, el de profecía, el pastorado, la ancianidad, el hacer misericordia, el ayudar a los pobres, cualquier cosa que nosotros hagamos en el nombre de Jesús, lo hemos recibido de Dios. No es nuestro. El Espíritu Santo nos ha puesto a nosotros para que lo demos, lo compartamos para otros. Entonces, ¿por qué te pareces como si sos algo especial? No sos nada especial. El Señor repartió dones a cada uno para que lo ministremos, nada más.
Entonces empezaban a pensar pavadas estos corintios y Pablo le dice, miren que yo lo puse en ejemplo en Apolo en mí, a no pensar más de lo que está escrito. Escrito está. ¿No? ¿Cómo le respondía Jesús al diablo? Escrito está. No le decía, a mí me parece, no dio ni su parecer, siendo que Jesús tenía toda la libertad para decir lo que sea. Él le dijo, escrito está. Entonces, cuando el diablo venga a decirte, no sé, y fíjate, porque esta semana pecaste mucho, fíjate si realmente pediste a Cristo en tu corazón. Usted tiene que tener un versículo en la Biblia que lo proteja de las acechanzas del diablo. Tiene que tener un versículo preparado en su mente, diciendo, a mis ovejas nadie me las arrebata de mi mano. Sabiendo que Jesucristo es poderoso para librarte de cualquier tentación y de cualquier problema. Pero tiene que estar morando en ustedes ese versículo. Entonces, no pensar más de lo que está escrito y que la palabra de Dios more en abundancia. Les doy esta exhortación, hermanas, porque es necesario que la mujer ponga más diligencia en estas cosas. Que su puerta esté bien cerrada, hermanos. Para que el diablo no haga nido en su cabeza. En los hombres hace cosas. De otra manera, pero las hace. Vamos a leer otro versículo para esta introducción. 1 Corintios 10, 13. 12 y 13. 1 Corintios 10, versículos 12 y 13. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Amén. Fíjense la seguridad que nos da el Señor, que nos deja andar en un contexto de seguridad. Nos deja estar en un contexto de seguridad. Porque dice, ninguna tentación, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No, porque entré a una casa y se me puso la piel de gallina. Y sentí como un sudor frío en la nuca y sentía que alguien me respiraba. Puede ser que pase. Puede ser que exista, ¿no? En alguna película. Y puede ser que alguna persona turbada pueda llegar a tener alguna cosa extrasensorial. Pero el Señor acá afirma, dice, no te sobrevino nada, ninguna tentación que no sea humana. ¿Rodrigo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Con qué nos va a tentar el tentador? Con que no podemos pagar las boletas, con que me enfermo, con que me peleé con mi mujer, me peleé con mi marido, el chico no tengo para pagar la cuota. Esas tentaciones vienen. Por lo menos lo que dice la Escritura. ¿No? Y es más, dice, pero fiel es Dios, o sea, aunque la tentación es humana, dice, pero fiel es Dios. Ténganlo siempre presente que nosotros dependemos de la soberanía de Dios. No es de los ligeros la carrera, ni de los elocuentes el favor, dice la Biblia. O sea, no es porque yo soy más pistola, a mí no me pasa nada. Nos pasa todo la misma cosa, las mismas tentaciones se van y las mismas pruebas le van pasando a todos los cristianos en todo el mundo. Nada extraño te va a pasar. Pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que puedan resistir. Entonces, Dios le va a decir, no va a dejar Él que seamos tentados más de lo que podamos resistir. Y nos va a dar juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Es maravilloso el Señor. Es maravilloso el Señor que permite una tentación, permite que tengamos una prueba para ver nosotros lo que pensamos, cómo nos sentimos, ¿no? Si estamos preparados o no. Pero cuando ve que nosotros desmayamos, nos da la salida justamente y no permite que nos molesten más. Amén. Amén. Vamos a ver de qué manera actúa el enemigo para que no sigamos fábulas artificiosas. Así que este es un estudio que tiene que ver mucho con lo espiritual.
el trasfondo espiritual de las cosas. Vamos a ver una de las maneras que tiene el enemigo de actuar. Un datito que por ahí es interesante, que no es que cuando Dios nos da, cuando tenemos la tentación y las pruebas y Dios nos da la salida, nosotros no tenemos que hacer nada. Que la clave, como el otro versículo también dice, que resistir, en este caso, es soportar. Amén. Entonces, para que podamos soportar, Amén. no es que no tenemos que hacer nada o quedarnos. Si vos quedás, esto es como un árbitro, ¿no? El árbitro cuando ve que vos no estás teniendo reacción, que ya no te defendés, ¿no? Mario, que es referí de boxeo. Cuando vos ves que le están pegando y la persona está drogui y no puede reaccionar, el árbitro dice, bueno, pare, no le sigas pegando más. A eso es lo que voy, que de cualquier manera, fiel es Dios, que no lo va a dejar a ustedes, ¿no? Librado al azar, como diciendo, bueno, y bueno, no se preparó, golpeenlo. Alabado sea el Señor por estas cosas. Estas cosas nos tienen que llenar de gozo, sabiendo que el Señor nos da seguridad en su palabra. Pero ¿qué pasa? Cuando uno no tiene esa seguridad en la mente, el enemigo hace lo que quiere con uno. Pero no porque uno, no sé, va a ver cosas, sino que uno se angustia, uno piensa mal, está entristecido, está agobiado, está deprimido. De esa manera actúa el enemigo. Vamos a leer, entonces, ¿de qué manera actúa el enemigo? En Lucas 8:12 tenemos un ejemplo. Lucas 8:12, creo que es la parábola del sembrador. 8:12. El Señor explica la parábola del sembrador. ¿No? La parábola del sembrador, después léanla toda, la parábola del sembrador. ¿No? Está hablando de Jesús, ¿no? Y de su palabra, ¿no? Su palabra la entrega a Graciela, la entrega a Lolo, se la entrega a Teresa, se la entrega a Lorena. La palabra de Dios la va entregando. Pero los corazones son distintos, los corazones de las personas. Entonces dice que uno cayó junto a los pedregales, uno cayó junto a espinos, uno cuando viene la prueba lo abandona al Señor, otro cuando hay demasiado afán y ansiedad en este mundo lo abandona al Señor. Pero estos, los que caen junto al camino, dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Entonces, ¿de qué manera actúa el diablo? Sacando la palabra que Dios pone en nuestro corazón, sacando la palabra que escuchamos. Entonces, por eso es que necesitamos mucha atención en cada una de las palabras, y cuando leemos la Escritura, necesitamos concentrarnos, esperando recibir de Dios algo. Necesitamos escuchar con atención, meditando en su palabra, para que la palabra entre profundamente en nuestra vida. Porque el adversario, cuando no la entiende, en el otro evangelio, Mateo dice, cuando no la entiende, viene y la saca. Entonces pregunten. Para mí no me molesta para nada. Me pueden llamar a la peluquería, me pueden llamar a mi casa, pueden llamarlo a Lolo, pueden llamarlo a Seba, pueden preguntarle a varios hermanos. Che, ¿qué pasa con esta situación? Esta palabra no la entiendo. ¿Cómo acá dice Dios de esto y acá dice otra cosa? ¿Qué pasó acá? ¿No? Por ahí acá en la reunión no tenemos el tiempo necesario para contestar todas las preguntas, pero sí estamos para eso, vivimos para el Señor. Amén. ¿No? Vivimos para su reino, entonces nunca me va a molestar a mí. Me molesta si otra cosa, cualquier otra pavada, pero en cuanto a la palabra de Dios, no me molesta absolutamente para nadie, creo que a los hermanos tampoco le molestaría que le pregunten cualquier palabra, pero es necesario que la entienda, porque cuando no la entendemos la palabra, viene el enemigo y la saca. Y si no la puede sacar, ¿sabe qué hace? La tuerce, para que entendamos mal la palabra de Dios. Porque a veces decís por mi culpa, y te damos un latigazo, ¿no? Sí, soy bastante pecador, dice el diablo. Vamos a leer otro versículo más. Vamos a leer, es largo el estudio, así que capaz que lo hacemos 2 veces. Hechos 13, del 8 al 12. Hechos 13, del 8 al 12. Se va. Los chicos a comer, por favor. Pasen. En esta ocasión, en Hechos 13, del 8 al 12, Pablo está predicando
estaba predicando, creo que es un cónsul, no me acuerdo ahora, procónsul, un procónsul era. Y tenía un asistente, Elimás, dice, pero le resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, pero 13:8, Hechos 13:8. Entonces él le quería predicar al procónsul y tenía como un ayudante, un consejero tenía, ¿eh? Y dice, pero le resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijándole en los ojos, le dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor estará contigo y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayó sobre él la oscuridad, ¿no? Lo dejó ciego, Pablo. Otra de las maneras que tiene de actuar el diablo es con amigos y conocidos. No que va a venir conocido con los ojos dados vueltas y echando espuma por la boca y diga, yo soy del diablo. Va a venir como un tío, como un pariente, ¿no? Bueno, pero lo que pasa es que vos te estás fanatizando demasiado con la iglesia. Claro, con los afanes, tenés que hacer otras cosas, están los chicos, el trabajo, no, trata de apartarte de la fe. A lo que quiero ir, a lo que está apuntado el estudio, ya di un estudio un poco más corto hace un mes atrás, de que no fantaseen con el enemigo. El enemigo se va a disfrazar de un amigo, del padre, de un tío, de nuestros hijos, de cualquiera. Porque todo el que nos quiere apartar de la fe, no es que sea él, el diablo o el enemigo, sino que el enemigo lo utiliza. En un momento, los que conocen el Evangelio, Pedro le dice al Señor, ¿quién piensa que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy bien, le dice Jesús. Muy bien, porque te lo declaró el Espíritu Santo. Y al ratito, uno da vuelta a la hoja y ve que Jesús iba para morir a Jerusalén. Y Pedro le dice, no, Señor, nunca te acontezca eso, que te maten, por favor. ¿Viste? Quédate acá. Entonces Jesús se da vuelta y dice, vete de aquí, Satanás, me eres de tropiezo. Una persona que puede estar siendo utilizada por el Señor también puede estar utilizándose por el enemigo. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque las personas miran las cosas de la tierra y los que buscan a Dios piensan en las cosas de arriba. Le voy a dar un billete a un... ¿No? Carlos, gracias a Dios, ya aprendió, ¿no? Pero le das un billete a alguien y dice, ay, pero, ¿viste? Andás a ver en qué se lo gasta. ¿En qué estás pensando? En cosas de la tierra. Estás pensando si es borracho, si es ladrón. ¿Qué te importa? Uno está mirando al reino de los cielos. Y tenemos que dar limosna, y tenemos que ser dadivosos, y tenemos que ser generosos. Porque lo dice la Escritura, para que seamos perfectos. Pero una persona que no entiende, va a venir tu mamá o tu hermano y te va a decir, ah, loco, pará, ¿viste? Este yo lo conozco, no le des plata a este. Cualquier cosa que nos hace pensar en cosas de la tierra, fíjense 2 veces y busquen en la Escritura. Si encuentran un versículo en la Escritura que diga, si es pobre y medio borrachín, no le des plata, yo no le daría. Pero no lo dice. ¿Y si ese viene y te quiere bardear? Está bien. No lo resisto, creo decir, bardear. ¿Pelear y te pide un peso para la guerra? Nada, igual, el peso para la vida. Si me querés pegar, pegame. Es así. Ponle otra mejilla, claro. Lo dice claramente el Señor. Ahora dice el Señor, la única manera de que uno se ponga bravo es cuando tiene que defender al débil y al huérfano. Porque eso lo dicen los salmos, defender al débil y al huérfano, y hagan justicia al afligido. Entonces cuando las papas queman y hay algún hermano que está sufriendo algo, hermano, ahí sí que nos ponemos la coraza y vamos a defenderlo todo, con oración y con lo que sea, lo vamos a defender al hermano y a la hermana. No es que estamos desamparados. Vamos con otro caso. Efesios 4, 26 y 27. Efesios 4, 26 y 27, si alguien lo lee. Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y den lugar al diablo. Ahí está. Fíjense que es toda una oración que tiene coma, no está con un punto.
Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo. Cuando uno está enojado, está expuesto a que el diablo le haga la cabeza a uno. Cuando uno está enojado, está expuesto a que el diablo le haga la cabeza a uno. Empiece y le hable al oído. Adelante. Está expuesto a que le hable y lo irrite más. Entonces, no tiene que pasar un día en que uno tiene que estar enojado. No tiene que pasar la noche. Airaos, pero no pequéis. Uno se puede enojar, pero no puede durar el enojo 2 días. Porque le estás dando lugar al diablo. Uno pensaba que iba a tener que hacer un exorcismo. No. Cuando estás enojado, ya te estás exponiendo a que el diablo venga y te diga, pero ¿viste cómo te miró? ¿Pero viste lo que te hizo? ¿Viste que no te devolvió esto? Y cualquier cosa que nos hable y que nos maquine en la cabeza, ¿no? Sí, Graciela. Sí. A veces es difícil manejarse siempre, es decir, a veces manejo dos lógicas Sí. personalísimas. Uh-huh. Me engancho en las discusiones de política o economía con mi marido. Sí. Y bueno, es una lógica humana. Obvio. Sí. Bueno, no estoy procediendo como una buena cristiana. A ver, todo depende de cuánto, ¿cómo te puedo decir? Cómo lo tomás como algo personal, ¿no? Yo a veces también con mi suegra vamos a discutir de político, vemos alguna cosa, pero no lo tomo como algo personal. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Vos podés discutir cualquier cosa, te gusta el fútbol, dos varones de Dios, les gusta el fútbol, no, porque Olimpo no sé qué, como una cosa, como un pasatiempo, pero no te podés enojar y quedar enroscado con esas cosas. Si uno da una discusión, una charla amena, ahora si vos te empezás a levantar temperatura, igual, no discutas esas cosas, cambia de tema. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, te da un tiempo para Tiene que ver también con la ira, con darle lugar o no al diablo. Bueno, en el enojo vos podés darle lugar o no al diablo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Tiene que ver con que a veces el diablo iba a robar, matar y destruir. Si uno le da lugar en la discusión, te roba el gozo. Puede destruir. Si una charla de política va a hacer que vos te separes de tu marido, o te roba el gozo, Ese día vos venías gozosa, pero tu marido te dijo, no sé, la presidenta robó un montón. ¿Qué va a robar la presidenta? La presidenta no robó nada. Eso lo dice Clarín. Y te empezás a enfurecer y te quita el gozo, y nada, no discutas más. O sea, bajá un cambio, porque son cosas de la tierra. Son cosas como diciendo, si lo mandás a tu nieta, la mandás a un colegio privado o un colegio público. Son cosas que tienen que ver con este mundo. Por eso fíjate bien, hoy hablamos de un amigo que te baja a tierra y que se fija en las cosas de la tierra. Nosotros estamos en el reino de los cielos, ¿no? Obviamente, dice, ni aún en tu pensamiento hables mal del rey. Nosotros como hijos de Dios tenemos que respetar la autoridad. Sea esta presidenta o el presidente que venga, nosotros tenemos que no hablar mal de la presidenta, ni de los gobernadores, ni de nadie. ¿Se entiende? Por palabra de Dios. Si el año que viene cambia el gobierno y viene un gobierno, no sé, comunista, honrarlo como corresponde. No hablar mal. Y en tu pensamiento, dice, digas mal del rey. Esa es la orden que tiene el Señor. ¿Seguimos? 1 Timoteo 3:6. Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 6. Pero les ordenamos, hermanos... 1 Timoteo 3:6. Primero o segundo. Tesalonicenses. 1 Timoteo. Ah, bien, perfecto. 1 Timoteo 3:6. No un neófito, no sea que embareciéndose caiga en la condenación del diablo. La ignorancia, un neófito es un ignorante. Un neófito, acá está hablando de los requisitos de un obispo. Y dice que el obispo no tiene que ser un neófito, una persona que no conoce la palabra de Dios. Porque puede ser que se envanezca, que empiece a decir algo que le dé resultado y empiece a hacer como una teoría, ¿no? Entonces, la ignorancia también, hace que nos envanezcamos nosotros. En el sentido que uno piensa que la tiene re clara y no sabe nada como tiene que saber.
En la Biblia dice, si alguno piensa que sabe algo, no sabe nada todavía. Siempre tenemos que presentarnos delante de Dios como ignorantes. Y lo que ya hemos aprendido y experimentado, sí lo compartimos con la hermana. Lo que hemos aprendido y hemos experimentado, lo podemos compartir. Pero no empiecen a hablar de cosas que, ¿no? Viene Carla, ¿no? Y la agarra a Dani y le empieza a hablar porque los 4 jinetes del Apocalipsis vienen mañana. Y Carla se agarra una cosa, le queda la cabeza así. Le lee el Apocalipsis, las 7 trompetas del Apocalipsis. Le lee. Tiene que ser una persona que sepa para enseñar. Si no, a veces se envanece y cae en condenación del diablo, porque si no, este dijo una estupidez. Este enseñaba otra pavada. Hebreos 2, 14 y 15. Fíjense que hasta ahora no apareció el cuco. ¿No? Hasta ahora no apareció el cuco. Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Muy bien. Gloria a Dios. Entonces, otra manera que tiene el enemigo de actuar es por el temor a la muerte. Es por el temor a la muerte. Dice que cuando uno no conocía a Cristo, tenía al mundo entero sujeto en servidumbre por temor a la muerte. Entonces, uno, ¿por qué laburaba? Porque se iba a quedar sin techo y se iba a quedar sin comida y se podía enfermar y los chicos se me van a enfermar. ¿Y qué me pasa si detrás de todo eso hay un miedo muy profundo? Los psicólogos en los últimos 100 años se han dado cuenta que es un miedo, ¿no, Graciela? El miedo a la muerte es uno de los miedos más profundos, ¿no? En psicología. El miedo a la muerte. Todos caen en ese lugar. Sin embargo, el Señor ya lo había dicho hace 2000 años. El Señor lo destruyó. El Señor destruyó al que tenía el imperio de la muerte. No lo tiene más. La llave, el imperio puede ser de él, pero la llave para abrir y sacar a alguien de la muerte la tiene Jesucristo. Nos libró el Señor del temor a la muerte. Uno no puede estar viviendo toda la vida con temores. Que me agarra taquicardia, vienen los ataques de pánico, los temores de quedar desempleado, de que me enfermo, ay, tengo fiebre. Fíjate, algo me pasó. El Señor nos quiere librar de todos los temores, porque detrás de ese temor está el miedo a la muerte. Y todos los seres humanos les sirven, por eso pagan obras sociales carísimas. Pensando que si pagan una obra social cara, son librados de la muerte. Pero cuando Dios te baja el dedo, te bajó el dedo. Y por más que pagues la obra social más cara del mundo, ¿no? Hoy que estamos hablando de política, Néstor Kirchner, ¿tendría plata? Ricardo Ford, tendría una buena obra social, tendría un buen pasar. Sin embargo, cuando Dios te baja el dedo, no hay obra social ni nada que te libre. Entonces nosotros no tenemos que vivir en temor a la muerte. Sí. Amén. Que habita bajo el abrigo del Altísimo. Esa y tenés mucha promesa. Por eso es necesario que uno se llene de esa palabra, porque uno está lleno de porquerías. Cuando viene a Cristo está lleno de porquerías. El disco rígido está lleno de porquerías que te dicen vos sos un inútil, no vas a cambiar más, te vas a morir como un perro, te vas a enfermar. Y si no tenés plata y si te echan del trabajo, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde van a ir tus hijos? Por eso es necesario que uno conozca los versículos, para que uno le diga al diablo, escrito está. Vos no tenés la llave para abrir y cerrar, así que no me asuste más la muerte. Porque acá lo único que decide si yo muero o vivo es el Señor. Punto. No se dejen manipular. Sí, Rodrigo. Vos recién dijiste que Jesucristo es la llave que salva de la muerte. Tiene la llave para sacarte del imperio de la muerte. Eso también puede ser que te puede sacar de cualquier situación.
tentación que sea Cualquiera. a la muerte. Cualquiera. Poner el muchacho llegó recién y vino con un problema Sí. y me parece que venía justo para él. Amén. Es el Todopoderoso. Nosotros tenemos a Jesucristo, es el Todopoderoso. No hay nada imposible que el Señor no pueda sanarte, curarte o perdonarte. Tiene toda la autoridad Él para levantarte. Amén. Es ahí donde se manifiesta el Señor cuando hay problemas realmente graves. Yo qué sé yo, le he pedido 1000 veces que me sane un dolor de muela, pero no me lo ha sanado. Pero cuando clamé al Señor por un hijo, que yo no podía tener hijo, Él me escuchó. Porque dijo, ahora que los médicos dijeron que no, yo te digo que sí. Cuando los médicos dicen que sí, porque una pastilla, bueno, no hay ningún milagro ahí. Es todopoderoso el Señor. Santiago 4. Ahí después de Hebreo está Santiago. Santiago 4, del 1 en adelante. Es un poquito largo, pero bueno, también es fundamental. ¿Lo voy leyendo? Dale. Del 1 en adelante. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No de sus pasiones, las cuales combaten en sus miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean, porque no piden. Piden y no reciben, porque pedís mal, para gastar en sus propios deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensás que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos y ustedes los de doble ánimo purifiquen sus corazones. Aflícanse y lamentense y lloren. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Amén. Es un versículo, es para hacer un estudio bíblico completo sobre esto. Pero acá, fíjense, que no habla de paredes que se mueven, ni sillas que se mueven, ni ruidos extraños. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Vienen de sus pasiones, ¿no? Como hoy hablamos con Graciela, ¿no? Porque el país está así por esto, y no, que sos vos la culpable. No, gente como vos, estos negros, que vayan a laburar, basta de planes. Son pasiones nuestras, pasiones de la carne. No de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Cuando uno empieza a tomar partido, porque el sábado, el domingo, no sé cuándo juega, va a salir campeón River o no va a salir campeón River, y yo tomo partido y digo, yo soy de Cristo, pero a River no me lo toca. Le pongo ese ejemplo porque es bien visible, pero después hay un montón de pasiones que uno tiene que tienen que ver con la carne de uno. Porque mi viejo a mí me dijo una vez, nunca confíes en una persona de camisa roja. Y defiendo y me atrinchero en ese pensamiento. Y ahí empiezan las discusiones, las diferencias que tenemos unos con otros. Codician y no tienen, matan y arden de envidia. Fíjense las cosas que tiene el diablo. ¿A dónde está lo loco, lo mágico de esto? No es algo fantasioso. No hemos enseñado la palabra del Señor siguiendo fábulas artificiosas, sino diciendo lo que dice la palabra. El diablo se manifiesta en que vos envidies, en que celes, en que ames al mundo, en que te pelees con tu hermano. En eso se manifiesta el enemigo. No. O piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en ustedes los anhela celosamente. Pero Él da mayor gracia. Siempre el Señor tiene una cuerda salvadora, pero Él da mayor gracia. Uno es así, apasionado, a veces pelea, a veces le gustan las cosas del mundo, a veces se enoja, pero Él da mayor gracia.
Dios resiste a los soberbios y le da gracia, le da regalos a los humildes. Entonces la posición que uno tiene que tomar frente al diablo, frente al enemigo, es humillarse delante de Dios. Arrodillarte delante de Dios, no delante del enemigo. No dejar que esas cosas nos hagan pelear entre nosotros. No dejar que la cabeza nos invadan pensamientos de maldad, de mentira, de odio, de envidia. Cuando uno tiene ese tipo de pensamiento tiene que quebrantarse. Lloren y lamenten. Y se arrodillan y le piden a Dios que por favor le saque de estas cosas. Porque esas cosas sí es donde uno le da lugar al diablo. Acá no es cuestión de hacer mucho exorcismo. Acá es cuestión de ponerse firme contra las acechanzas del diablo. Y las acechanzas del diablo son humanas. El Señor va a permitir que las tentaciones y las pruebas sean humanas. Un hermano me pidió 200 pesos y no me lo devolvió más. El otro me dijo que iba a ir mañana a casa y no fue. Daniela me mira y se ríe, yo ya sé. Ya te conozco. Hay como 3 o 4, así que tiro así, Daniela pasa el sector. Entonces, hermanos, sométanse entonces a Dios, resistan al diablo, como decía hoy Lolo, resistan al diablo y él huirá de vosotros. ¿No? Someterse a Dios como diciendo uno se quebranta delante de Dios, se arrodilla y le da toda autoridad y toda la honra y toda la gloria es para él. Yo soy un gil. Si alguno quiere servir a Dios, lo primero que tiene que admitir es que es un gil. Yo, sin el Señor, soy un gil. Soy un papanata. Soy una persona que tomé siempre malas decisiones en mi vida. Soy una persona viciosa, que si yo no me acerco al Señor, los vicios me llevan para otro camino. Las mujeres me llevarían para otro camino. La joda en el mundo me llevaría para otro camino. Necesitamos someternos a Dios y humillarnos delante de la presencia de Dios y reconocer nuestras debilidades para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Esa es la manera que se combate al enemigo. Es la manera que uno se resiste, se atrinchera y dice, yo de acá no me muevo. Y sí, a veces me enojo, pero no me voy a mover de acá. Y cuando pueda voy a ganar un poco más de terreno y no me voy a enojar más. Vamos con otra. 1 Pedro 5, del 5 al 9. Igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sean sobrios y velen, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Está ahí. Lo que le decía hoy, los padecimientos que uno tiene no te pasan a vos solo, nos pasa a todos. A unos antes, a otros después, pero en todo el mundo pasan estas cosas. Empieza, igualmente jóvenes, estén sujetos a los ancianos, todos humillos unos a otros, revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da regalos a los humildes. Entonces, ¿ustedes quieren recibir un regalo de Dios o quieren alejarse de Dios? Si quieren recibir un regalo de Dios, sométanse a Dios, humíllense delante de Dios. Y humilde uno con otro, estimando a los demás como superiores a uno. El otro día una clienta se reía, Givana. Sebastián me había dicho, no sé, hacerle 5 mechas oscuras acá adelante. Y se empezó a agarrar risa. Dice, no te lo puedo creer. Dice, Sebastián, que empezó después de vos, te da órdenes de cómo hacer el color. Dice, lo único que falta. Pero tenemos esa confianza con Sebastián. Yo la hago como él quiere que yo te la haga. ¿No? Si una persona soberbia dice, oh, este que sabe.
y se la hago como yo quiero. Debemos ser humildes unos con otros, estimando a los demás como superiores a uno, porque Dios resiste a los soberbios. Si usted hace mucho tiempo que le está pidiendo algo a Dios y Dios no se lo da, debe ser porque Dios se resiste. Como diciendo, mira, cuando se te pase el orgullo, cuando se te pase el ego, vení y hablemos. Cuando te arrodilles y te quebrantes delante mío, ahí vamos a hacer las cuentas. Esa es la batalla que tenemos contra el enemigo. No se va a mover la mesa de la casa. No van a escuchar ruidos raros. Por ahí pueden tener algún sueño raro. Pero la batalla está en la vida cotidiana. Y se la vence uno con la palabra de Dios en la mente. Pero tiene que tener ese versículo. Porque si no tiene el versículo, vienen 2 testigos que van y te dan vuelta con una media. ¿Cómo? ¿Y dónde? 5 versículos y quedas así. Vamos con los testigos que van. Me hago adventista. Porque el sábado de la muerte a la bestia me voy como adventista. Y así, viene uno y te dice, el otro día soy adventista, el otro día soy testigo de Jehová. Entonces, fíjense el 7. Siempre que hay una batalla espiritual, una batalla contra el enemigo, Dios da su omnipotencia y te dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Señor, ¿cómo vas a hacer? Lolo siempre me mira mal, no lo soporto. Me habla y parece que me está retando. Echad toda vuestra ansiedad en mí, porque yo tengo cuidado de vos. Porque parece que no me cuidara, me habla, me ve. Echad toda vuestra ansiedad al Señor. Él tiene cuidado de vos. Tenemos un Dios dormido. ¿Estará durmiendo el Señor? ¿Se acostará a dormir la siesta? Él vela noche y día. Él dice que murió en la cruz para interceder perpetuamente por nosotros. Día y noche. Cada segundo le está intercediendo por nosotros al Señor. ¿Quién podrá hacernos daño? Si Dios es con nosotros, ¿quién es aquel que te puede hacer daño? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Esos versículos tienen que estar metidos bien profundo en su corazón, porque el diablo busca gente débil, gente que no conoce la palabra, gente pusilánime, gente que hoy está bien, mañana mal, pasado más o menos. Busca a esa gente inconstante, firme en el Señor, firme. No te dejaré ni te desampararé jamás. Fa, en la cabeza, así, como un hachazo. Ta. Mis ovejas nadie me las arrebata de mi mano. Yo tengo la llave de la vida y de la muerte. Métanselo en la cabeza, porque el diablo está buscando gente que no sepa la Escritura. Y gente con poca fe. Debemos creer lo que estamos leyendo. Él tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios y velen. Oye, estén atentos. Atentos a la jugada espiritual. No está hablando que no estemos 5 días sin dormir. Y la sobriedad tiene que pensar con sensatez. Una persona tiene que estar centrado, pensando con sensatez las cosas. ¡Ay, me separo! ¡Ay! Ya, no voy más a la iglesia, listo, se derrumbó mi vida, no, Señor, no me quiere. Tranquilo, tranquilo, gallina bataraza, tranquilo. El Señor está ahí para ayudarte. Él no te va a dejar ni te va a desamparar. ¿Por qué gemís? ¿No? Gimen todos como mujeres, dice. A los hombres está diciendo, ¿no? El Señor. Todos se quejan como osos lastimeros, dice la palabra. Sean sobrios y velen, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la ¿qué? En la fe. Señor, aumentanos la fe. ¿Cómo aumento la fe? Levante la mano. Nicolás, ¿cómo aumento la fe? Sí. Bien. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces, o yo escucho lo que dice Crónica a la mañana, me doy un saque de cuántos muertos atropellaron esta mañana, me doy un saque bueno, así copado, cuántas violaciones, no, linchamiento, me doy así un saque de esa palabra, y estoy todo el día mal y no sé qué me pasa, o me doy una inyección del Espíritu Santo con la palabra, y leo la palabra, y digo, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan.
Entonces me lo tengo que meter, me lo tengo que comer y lo tengo que creer. Porque si sigo escuchando pavadas todo el día, ¿no? Estoy mirando a tu novia y que... Oh, sí, estoy mirando a tu novia. Si escucha, fíjense que está metido por todos lados, la incredulidad. Y el adversario está metido donde más pueda. La vez pasada les decía, me era difícil encontrar un tema que algún rockero le haya hecho a una esposa. Si algún rockero le cantó a alguna esposa. Ninguno. Le cantan a la amante, a la droga, a los amigos, a la cantina, al club. Entonces, escuchando determinadas cosas, no voy a aumentar mi fe. Mi fe la voy a alimentar, resistir firme en la fe. Cuando leo la palabra, cuando estoy lleno de la palabra de Dios. Sabiendo que los mismos padecimientos pasan a todos los hermanos en todo el mundo. 5 minutos, uno más. 1 Juan 3. 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, ¿cómo se manifiestan los hijos del diablo? No hacen justicia y no aman a sus hermanos. ¿No? ¿Cómo se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo? Unos son amorosos y tratan de ser justos, ¿no? Y los hijos del diablo no son justos para nada y no aman a sus hermanos. ¿Quieren tener una manifestación del Espíritu? Ame a su hermano. Amén. Y haga justicia. Amén. Amén. ¿Me prestaron 5? Toma 5. ¿Me viniste a visitar? Te voy a visitar. ¿El Señor me perdonó? Yo te perdono. ¿El Señor es bueno conmigo? Yo soy bueno con vos. ¿El Señor me ama? Yo te amo. El injusto, no se acuerda nunca. Él se acuerda de lo que le deben a él. El injusto nunca se acuerda de lo que debe. Siempre suma para él. Siempre ve desde su punto de vista. Es egoísta. Una persona que piensa más en... ¿Saben cuál es el amor de Dios? Cuando uno sabe si realmente está amando o no amando. Cuando su día está pensando más en los demás que en uno. Ahí quiere decir que hubo una transformación. Cuando uno piensa más en el otro que en uno. Cuando uno piensa a su mujer, piensa en sus hijos, piensa en sus hermanos, piensa a quién le puede hacer un bien. Ahí quiere decir que el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. Ahora, si vos estás todo el día pensando, porque a mí, porque a mí, lo que pasa es que yo, muchas veces yo, esa persona todavía no ha sido transformada. Entonces, ahí se manifiestan los hijos del diablo. Guarda con los hijos del diablo. Hay que tener mucho cuidado. A ver, todo el mundo puede decir, yo soy cristiano. Bueno, hay que verlo. Hay que andar, ¿no? En la cancha se ven los pingos. Hay que andar un tiempo y ver cómo se manifiesta cada persona. ¿Qué es lo que manifiesta? Manifiesta odio, envidia, celo, murmuraciones. No ama a nadie. Y bueno, sí, se puede decir que es un hijo de Dios, pero acá se manifiesta otra cosa. El último, no va. Lucas 22, 3 y 4. Fabián, Lucas 22, 3 y 4. Este versículo es para vos, Lucas 22, del 3 al 5. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, de cómo se los entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Muy bien. Otra de las maneras que actúa el enemigo, hermanos, es la avaricia. La avaricia. Fabián, te amo. Una de las manifestaciones que tiene el diablo es tentarte con plata.
Hay otro versículo más en Hechos 5:4, después lo podemos leer, pero no Hechos 5:4, está Ananías y Zafira. Y las dos personas, tanto Judas como Ananías y Zafira, por plata niegan al Señor. Entonces, hermanos, todos nosotros somos tentados porque, como leímos, los mismos padecimientos van sucediendo en todos los hermanos, en todo el mundo. No es que lo tienta con avaricia a Lolo y a mí no me tienta el diablo con avaricia. Los mismos padecimientos se van sucediendo en todos los hermanos. El diablo anda con plata y te dice, a ver, Seba, ¿querés unos manguitos? Sí. Bueno, vení conmigo justo el sábado a las 8 de la noche tengo un partido. No puedo, tengo que ir a la iglesia. Dale, o sea, ¿no va? Va Lolo, mirá la plata que tengo un laburito para vos. No, mirá, me voy a la iglesia. ¿Y Boche? ¿Mario no querrá dirigir una pelea el sábado a las 8? ¿Cuánto hay para pagar? Y 2 lucas. Bueno, voy. Judas dice, Satanás entró en el corazón, ¿y qué fue lo primero que hizo? Fue y convino a entregarlo por plata. Muchos lo hemos hecho. No es como decir, ay, pobre Judas, ay, aquel es un pecador. Cuídense porque la plata es la raíz de todos los males en este mundo. ¿Por qué chocó un tren? Porque se robaron la plata. ¿Por qué chocó un avión? Porque no lo revisaron para sacarle plata. ¿Por qué pasan los desastres del mundo? Por la plata. Por el amor al dinero. El diablo usa el dinero para tentarte. Y después que usa el dinero, va a usar el adulterio. Y después del adulterio va a usar la codicia. Y si no sirve la codicia, va a usar la envidia. Y si vos ya te probó con todo, resististe al diablo y se deja de joder por un tiempo. Sí. El poder también. El poder, el tener una autoridad, el que la gente te reconozca, que te aplauda. El diablo usa muchas maneras. Pero todos los versículos que hemos visto no se ha manifestado de ninguna manera extraña, a no ser que una persona poseída. Pero los poseídos son incrédulos. En nuestro cuerpo, todo el que pidió a Cristo en su corazón tiene el Espíritu Santo. Amén. Todo el que ha pedido, Señor, yo quiero ser tu hijo, tiene el Espíritu Santo en su corazón. Y el que tiene el Espíritu Santo no puede alojar un demonio en su vida. No puede meterse adentro. Lo que sí puede hacer es hablarte desde afuera. Toca de oído el enemigo. Y te puede hacer pasar un día horrible. Porque te turba, te hace ver las cosas malas que hay, la angustia. Lo peor que pueda llegar a ver, te lo hace ver. Y esa es la batalla que uno tiene en la mente. Pero no es que la posesión es afuera. Las cosas extrañas pasan a la gente del mundo. Cuando uno se arrepiente y viene a Cristo, nunca más el diablo tiene derecho a meterse adentro de tu vida. No tiene posesión. Porque más fuerte es el que hay adentro de nosotros que el que está en el mundo, dice. En 1 Juan dice, más poderoso el que está dentro de ustedes que el que está en el mundo. Entonces, no tiene forma de vencernos, pero sí de jodernos la vida mucho. Entonces, en estos últimos tiempos, donde la gente se vuelve a las fábulas, hay que estar muy atento. Tengo unos 20 versículos más, lo vamos a seguir el jueves que viene. Este estudio de cómo actúa el diablo en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Pero es necesario que con más diligencia atendamos a las palabras. No sea que nos deslicemos, dice en Hebreos. Atendamos a las palabras, no sea que nos deslicemos, o sea que está la posibilidad de deslizarnos. Uno puede ser salvo, todos los que tienen a Cristo en su corazón serán salvos. Lo dice la Escritura y se lo repito a ustedes. Todo el que ha aceptado a Cristo en su corazón es salvo. Ahora bien, esa salvación uno puede llegar bien o puede llegar todo roto. Puede llegar con la familia destruida, enfermo. Re mal puede llegar a ese lugar. Dios quiere que seamos sabios y que lleguemos lo mejor posible al reino del cielo. Otra de las maneras que tiene el diablo, que ya no la voy a leer, pero la dejamos picando para la semana que viene, es cuando uno se va del cuerpo. Cuando uno está en el cuerpo, anda en manada, el diablo anda dando vueltas, pero cuando uno se va del rebaño, es el diablo donde está, se hace un festín cuando está solo. El jueves que viene leemos los versículos y seguimos con la otra parte. Mirá, faltan todos estos El sábado que viene. y faltan todos. El jueves. ¿El jueves o el sábado? Sí.
no tenía nada. Dios los bendiga, hermano. Si hay preguntas, pregunten porque esto... ¿Cómo es tu nombre? ¿Tu nombre cómo es? ¿Enrique? Darío. Darío, ¿aceptaste a Cristo en tu corazón alguna vez? No tenés idea. Acá nosotros lo que predicamos es que Jesucristo entre en tu vida. Que Jesucristo sea el Señor de tu vida. Seguramente como todos los que estamos acá, vinimos acá porque estamos muy equivocados, porque nos dimos la cabeza contra la pared muchas veces, 1, 2, 3, 4, 5 veces, y cansados de equivocarnos en la vida, de elegir mal una mujer, de elegir malos trabajos, de elegir malas compañías, de elegir malos negocios, nos cansamos de golpear la cabeza contra la pared y dijimos, Señor, toma mi vida,